Hola, ¿qué tal? El domingo 15 de enero de 2023, como iglesia estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio de San Juan Evangelista, que nos habla de Juan Bautista como testigo de Jesús, dando testimonio de Jesús. Una primera cosa que me lleva a pensar este testimonio que da Juan es cómo él ha ido profundizando en su vida el ser testigo del Señor y el poder dar testimonio de él, a nivel de preparar a otros y a otras para que acojan a Jesús. Y acoger a Jesús con toda nuestra persona, con todo nuestro ser, debe llevarnos, si realmente nos hemos encontrado con Jesús, a dar testimonio de Él. Alguien me puede decir: es que, ¿sabes? Yo soy muy tímido, soy muy tímida y, y no me atrevo a hablar de Jesús. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos vaya ayudando a pesar de la timidez, a atrevernos a hablar de Él. Yo creo que en el mundo hay mucha sed de Dios, hay mucha búsqueda de trascendencia. El tema es que no siempre buscamos como buscadores de la verdad, no siempre buscamos con el deseo de ver lo que realmente es la fe en el Señor, sino que de repente nos vamos armando una fe a la propia medida, pero no buscando realmente quién es Dios, qué significa creer en Jesús. Y nos vamos armando en ocasiones una mezcla de religiosidad que hace muy difícil un encuentro profundo con Jesús y por lo tanto dar testimonio de Él. Por otra parte, qué importante que el testimonio no es solo de hablar. Yo creo que el Señor no a todos y a todas les pide: tienes que hablar de mí. No, yo creo que a algunos les pide eh, vivir de tal manera que ese modo de vivir hable por sí solo, hable por sí mismo de la experiencia de Dios y genere experiencia de Dios. Eh, Otro modo de ser testigos es a partir de, de nuestra coherencia de vida. Qué importante el pedirle al Señor que nos regale coherencia. No es fácil, no es fácil. Todos y todas somos pecadores, pecadoras, y tenemos que permanentemente estarnos convirtiendo más y más al Señor. La vida espiritual quisiéramos que fuera así, ¿no? La vida de fe quisiéramos que fuera siempre en su vida. Y es muy similar a nuestra vida psicológica, que pasa por altos y bajos. Ojalá que esos altos y bajos no sean bajando,
no sean así permanentes, así como en una línea recta, así como que ahí, sino que ojalá puedan ir siendo en su vida. Es decir, tengo altos y bajos, sin embargo, cada vez voy creciendo, a pesar de esos altos y bajos, tomado, bien agarrado de la experiencia de Jesús. Por lo tanto, hay muchos modos de ser testigos y testigos, pero serlo. Eso, todos estamos llamados, todos los bautizados, bautizadas, todos los discípulos y discípulas de Jesús, estamos profundamente llamados y llamadas a ser misioneros. Va junto. El discípulo y discípula de Jesús que no es misionero, no es discípulo, discípula de Jesús. Incluso hasta en cosas tan chiquititas. Una vez escuché el testimonio sobre una abuelita, una viejita, y que ella decía que ella era discípula misionera porque se preocupaba de, en las esquinas donde había semáforo, donde había un paso de peatones, donde se podía atravesar, esperaba siempre que alguien la ayudara a atravesar. Entonces, cuando alguien la ayudaba a atravesar, ella aprovechaba de bendecirlo, le aprovechaba de decir alguna palabra bonita. En ocasiones, si daba la oportunidad, le hablaba de Jesús. Hasta en eso, ¿no? Hay personas que están postradas en cama, uno podría decir, oh, qué inutilidad. Sin embargo, estando postradas, han transmitido tan fuerte esa experiencia de Dios, esa tranquilidad frente a la enfermedad. Personas que se están muriendo y las personas que van a verlos para consolarlos se van edificados, edificadas. Entonces ahí uno dice, qué hermoso cómo podemos ir dando testimonio de Jesús en nuestras actitudes, nuestras acciones. Y que Él nos regale la valentía de poder hablar. Porque cuando vamos generando también preguntas en los demás, en las demás, de por qué vivimos así, por qué esas actitudes, por qué siempre tan alegre, por qué siempre tan amable, bueno, es ocasión para hablar de Jesús. A veces no respetamos el proceso de los demás por nuestro afán de transmitir a Jesús, porque nos apasiona, ¿no? Y de repente no respetamos el proceso y hay personas que no están preparadas todavía para escuchar hablar de Jesús, porque tiene alguna mala experiencia, porque tiene una idea, una mala experiencia no de Jesús, pero de algo que creía la persona que era Jesús, ¿no? O una mala experiencia en la iglesia, entonces no quiere saber nada relacionado con la iglesia, por lo tanto nada relacionado con Dios, nada relacionado con Jesús. Entonces, qué importante ir respetando también el proceso de las personas. Eh, Esto me viene a partir de esto, ¿no? Que Juan da testimonio de Jesús y con mucha profundidad, por lo tanto tiene la experiencia del encuentro con Jesús. Y cuando lo experimentamos en forma real, yo creo que hay que ser mudo o muy tímido para no poder en algún momento hablar de él, porque es algo que como que a uno como que le arde el corazón, los labios de deseos de hablar de él cuando nos hemos encontrado con él. Ahora, digamos algunas cosas de las que nos cuenta Juan Bautista como testigo de Jesús y que son hermosísimas. Eh, lo primero que nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que dice Juan aquí lo usamos en la liturgia. Eh, Siempre reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios. Y al decir esto, estamos hablando del misterio pascual. Jesús es el Cordero, ¿cierto?, que se entrega por amor a nosotros. Es Dios mismo, ¿cierto?, que quita el pecado del mundo en su entrega llena de amor en la cruz. La prueba es que quitó y que Él es el que quita el pecado del mundo. Es el que ha vencido el pecado de una vez para siempre. En la cruz toma todos los pecados de la historia. La prueba de esto es que Jesús no se quedó en la cruz, así ya acabado. Jesús resucitó y eso es signo que su cruz es triunfadora. Y el único que puede quitar el pecado del mundo es Dios. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que Jesús es Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías esperado. Jesús es Dios hecho hombre. Ya en solo decir que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya hay una transmisión muy profunda
de quién es Jesús. Habla además de la preexistencia, habla de que existía antes que yo. En el fondo nos está diciendo, Dios se encarnó, Dios se hizo uno de nosotros. Se achicó por amor a nosotros para salvarnos. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Sin dejar de ser Dios. Y esto es un gran misterio. Nos habla también de cómo el bautizo de Él es en vistas a Jesús, para que se manifieste Jesús. Miren qué hermoso. Que se manifieste como el Salvador, se manifieste como aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Aquel, ¿cierto?, en que sobre quien descienda el Espíritu y permanezca sobre él. Y esa es la experiencia que tiene Juan con Jesús y lo reconoce como el Hijo de Dios. Miren qué testimonio tan grande de fe. Miren qué testimonio tan grande incluso antes de él vivir, ¿cierto?, el ser testigo de la cruz. De hecho, no pudo ser testigo de la cruz de Jesús porque a Juan Bautista lo mataron antes. Sin ser testigo del resucitado. Ya reconoce en Jesús el vencedor de todo lo malo de la historia. Qué hermoso, ¿no? Entonces, qué bonito en como Juan, y Juan sigue profundizando, ¿no? Juan no se quedó ahí nomás, siguió profundizando. Entonces, qué importante es nunca dejemos de profundizar en nuestra fe y que ello nos ayude a ser cada vez mejores testigos del Señor, disponibles, más allá de nuestras dificultades, más allá de lo que nos complique o no complique, lo que vayamos sintiendo como voluntad de Dios y que quiera que lo compartamos el Señor, hacerlo, sin miedo, pidiéndole la fuerza a Él, pidiéndole que Él nos ayude, que nos dé la sabiduría para cuando no hablar directamente del Señor y cuando sí, dar testimonio abierto, explícito de nuestra fe, de nuestra esperanza puestas en Jesús, vividas en su amor. Que el Señor les bendiga profundamente este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca para siempre con ustedes.